Gloria al Señor. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Ahí estamos. Hoy vamos a nuestra Biblia. Vamos a ver. Hemos hablado aquí en la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Se recuerda? La iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje también a la iglesia de Pérgamo, Tiatira también el domingo pasado, y ahora nos corresponde predicar o hablar acerca de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis. Ahí lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y quizás más de 600 años de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, llegó a ser una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la posición de Sardis era bien estratégica, tenía una estratégica posición que ocupaba, y esa posición le había convertido en una ciudad muy activa comercialmente. Y a eso hay que añadirle también las enormes cantidades de oro que se extraían de un río cercano a la ciudad, que se llamaba Pactolos. Entonces era una ciudad muy, muy rica. Y parecía que la felicidad con la que Sardis podía enriquecerse, o la facilidad, con la que Sardis podía enriquecerse, era la razón de su debilidad. Miren, hay otros detalles también interesantes, y es que la ciudad estaba edificada, como dije, estaba en una posición bastante favorable, sobre una colina bastante pendiente, que sus defensas parecían inconquistables, parecían impenetrables. Sin embargo, fue capturada por Ciro, el persa, en el año 549 antes de Cristo. También fue conquistada por Antíoco, allá por el año 218 antes de Cristo. En cuanto a la religión de Sardis, en Sardis se daba culto a la diosa Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y asociada con la caza. De su templo incluso quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Filadelfia, no parecía molestar ahí a los creyentes. Aquí vemos, hermanos, en nuestra lectura, no la leímos porque vamos a ir siempre versículo por versículo, pero nos dice en el primer versículo acerca del remitente. Siempre recuerden que vamos viendo quién es el remitente. Y dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Como más adelante vamos a ver, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. Eso le dice el Señor, está muerta. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene 7 espíritus de Dios. Esta expresión, hermanos, describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente lo que
lo que esta iglesia necesitaba para volver a vivir. Miren, esto nos recuerda, hermanos, que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en conjunto podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Jesucristo, del Señor Jesucristo, que nos viene por medio del Espíritu Santo, que tiene los espíritus. Y tiene también las 7 espíritus y las 7 estrellas. Aquí a continuación nos dice que también tiene 7 estrellas. Miren, que como recordamos que se refería a los ángeles, eran ángeles o los mensajeros de las iglesias. Dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. Está escribiendo a 7 iglesias, son las 7 estrellas, los mensajeros de las iglesias. Probablemente una referencia a cada líder de la iglesia, de las iglesias. Entonces ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo, los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias. Entonces podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en manos del Señor Jesucristo y son como cauces de bendición para la iglesia. Los líderes, los pastores, los predicadores de la iglesia. Y Cristo, hermanos, ahora pasa a reprender a la iglesia. Pasa a reprender a la iglesia y dice, yo conozco tus obras. Miren, yo conozco, ahí mismo en el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren, yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que no pueda permanecer oculto. No hay nada oculto a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios. Además, como vamos a ver a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que se fija en sus corazones. ¿Ve? En cuanto a esta iglesia, es de notar, hermanos, que a diferencia de las otras, aquí el Señor no comienza diciendo halagos, no comienza hablando bien de la iglesia. ¿Ve? De hecho, pasa directamente a hacer una condenación más dura, más severa que nosotros escuchamos en estas cartas. Es la condenación más fuerte. Tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis, a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. ¿Ve? A la iglesia le pasaba lo mismo que a la ciudad. Vivían, como enseñamos en el año pasado, hablamos también de las 7 iglesias, el mensaje de las iglesias de Sardis, y decíamos que vivían de recuerdos pasados. No sé si recuerda usted esa enseñanza, pero ellas vivían de recuerdos pasados, de lo que habían logrado, de lo que habían sido en su momento o en algún momento de su historia. Pero todo eso había quedado atrás. Todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizá era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, o probablemente, pero eso al Señor no le importaba. ¿Ve? Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar al hombre, no existe para agradar a los hombres. La iglesia existe para agradar al Creador del universo, al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Dios, Jehová, Jesucristo. Para eso existe la iglesia. Tampoco tenemos razones, hermanos, para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, que la música sonara con ánimo, tuvieran un buen número de programas, incluso sus líderes ocupaban posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis.
Y esas eran las glorias que ellos tenían. Pero de todo eso, hermanos, no sirve de nada, no servía de nada si faltaba lo más importante: la vida del Espíritu Santo, la vida espiritual de la iglesia. Entonces, al final, lo único que realmente tenían era el nombre. Solo el nombre tenían de iglesia del Señor. Él les dice: solo el nombre tienen, pero están muertos. Están muertos. Miren, qué terrible posibilidad, ¿verdad? Qué tremenda posición en la que se encontraba. Tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga: estás muerto. Mire, qué duro. La iglesia en Sardis era lo que nosotros conocemos ahora como cristianos nominales. Están en una lista. Hay iglesias que en sus nóminas tienen 300, 400, 600 nóminas. Pero ¿qué diría el Señor al escudriñar los corazones? Y es triste decirlo, hermanos, es triste, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales, que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que, sin embargo, suponen que están en el camino al cielo. Miren, con frecuencia nos encontramos con este tipo de cristianos nominales. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Mire, otro ejemplo de ese cristianismo nominal también lo encontramos en la iglesia tradicional. Así lo voy a decir, iglesia tradicional. Y más tarde lo encontramos en la iglesia luterana. Luego, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual. Iglesias en las que, si el programa no se desarrolla como dijo el obispo, el pastor, ahí no hay nada bueno. Que si no vienen vestidos, o el pastor o los líderes no se visten con su camisa blanca, manga larga y corbata, ahí no, formalismos. No digo que esté malo, no estoy diciendo que está malo, pero no es bueno poner énfasis en lo formalismo, en la liturgia. No es bueno. Entonces, esos son ejemplos. En muchos casos, la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones se reduce a una cuestión social nada más. Bautismo, bodas, entierros, fiestas locales, salidas. Y muchas veces, como se nos enseñó en la vigilia, el evangelismo es un evento que se programa allá al tiempo. Entonces, mucho activismo y poco evangelismo. Por eso no es difícil escuchar a los participantes, algunos participantes: yo soy católico, pero no soy practicante. ¿Sí? Puro activismo, puro nombre, nada más. Entonces, aún así, estas religiones son respetadas incluso por los estados, por los gobiernos de muchos países. Pero delante del Señor, ¿qué piensa usted? A mi criterio, eso no cuenta. Y así pueden haber incluso iglesias evangélicas que van buscando ser respetadas por los gobiernos municipales, gobiernos nacionales. Yo le diría a estos líderes: no se metan en cuestiones de política. Nuestro trabajo es predicar la palabra del Señor. Hay que respetarlo, sí, pero no se metan en cuestiones, ni andar enseñando a la iglesia: mire, vote por este, vote por el otro, vote por acá. No hay que ir a eso. Se va a llegar a ser puro activismo en la iglesia. Así como el Señor advirtió: ay de vosotros, dijo el Señor allá en Lucas capítulo 6 versículo 26, véanlo ahí. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Miren, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Miren,
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Ve? Quizá por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de las otras iglesias de esa zona, no había sufrido persecución como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Pérgamo también, porque esta iglesia andaba de la mano con el Estado, andaba de cachetones. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Dice un pastor, si la palabra del Señor, si la predicación a la hermana o al hermano no le incomoda, no es predicación, no es la palabra de Dios. La palabra del Señor hace algo en nuestra vida. Y ellos se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio en su fe en Jesucristo, como las otras iglesias que estaban afrontando la persecución. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? ¿Por qué? Pero una iglesia que está viva y que predica la palabra del Señor siempre va a estar bajo ataques de Satanás. Siempre. Así es que cuando escuchemos acá en la iglesia o hemos escuchado de problemas, de dificultades, alegrémonos, porque es una iglesia que está predicando la palabra del Señor. Y no contamos chistes, no contamos fábulas. Yo no les cuento de mi vida, yo no les cuento de la vida de nadie acá, les hablo de la palabra del Señor. Entonces se predica la palabra de Dios. Por eso nosotros pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente que está moribundo. Primero está satisfecho y descansa en los logros que pasaron, en los logros que ha tenido. Esta iglesia se llenaba, igual el año pasado lo mencioné, esta iglesia se llenaba, 400 personas aquí, tantos jóvenes que venían, glorias pasadas. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Se hizo muy buen trabajo, podría ser, no sé qué diría el Señor. Estar satisfechos y descansar en los logros pasados. Ese es un síntoma de un moribundo. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Hermano, nosotros tenemos que llegar bien vestidito, bien bañadito, bien planchadito, con la mejor ropa. Tenemos que llegar intachable. Formas. No, hermano, que el piano no tiene que estar ahí, que mucha guitarra, que mucha batería, formas. Entonces, ese es un síntoma. Y yo siempre he dicho, si una iglesia puede caminar sin instrumentos, sin equipo de sonido, gracias a Dios que los tenemos, los ocupamos, nos sirven, pero eso no quiere decir que es una iglesia próspera, una iglesia con vida espiritual. Eso no es el parámetro. Estar más preocupados en las formas, ¿verdad?, que en la realidad espiritual. Otro síntoma es estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Decíamos en la vigilia, aprendíamos que las obras sociales, los trabajos sociales son buenos. Es bueno, la iglesia está invitada a realizar obra social, porque dice la Biblia, ¿cómo le dices a aquel anciano, anda, ve en paz, cúbrete bien y aliméntate? Pero no le da nada. Entonces, está bien, Dios te bendiga, que te vaya bien, cúbrete, pero aquí está esto, para que te ayude. Obras sociales, muy bien, pero no poner énfasis en las obras sociales para demostrar a la sociedad de que hay vida en la iglesia. No hay vida. Si carece de la predicación del Evangelio, no hay vida. Tener más interés en las cosas materiales que en las espirituales, ese es otro de los síntomas de un moribundo o una iglesia moribunda. Tener más interés por las cosas materiales que por las espirituales. Otro síntoma es estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Ese es otro síntoma. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios.
¿verdad? También perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hemos perdido la convicción, esto quizás no tendría que estar en la Escritura. Estamos perdiendo esa convicción en la palabra de Dios. Un buen amigo y hermano me envió un documento muy interesante que dice 20 pasos para destruir una iglesia cristiana de sana doctrina sin pretender hacerlo. Les voy a mencionar algunos, son 20 muy interesantes. Uno de ellos, los primeros son bastante graves y hagamos un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando nosotros? Miren, dice el primer paso para destruir una iglesia de sana doctrina. Primero, no vaya, no asista. Ese es un paso, no asista. El segundo, si te animas a ir, trata de llegar tarde, lo más tarde. ¿Ve? Ahí vayamos haciendo un análisis. No vaya diciendo usted, no vaya pensando usted, no vino aquel. Vino tarde. Veámonos nosotros. Dice otro, al salir de la iglesia, pregúntate, ¿de qué sirvió todo esto? ¿A qué vinimos acá? O sea, no vino nada. ¿Ve? Dice, nunca aceptes un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás para destruir una iglesia. Y así hay muchos. Visita otra iglesia a cada rato para enseñarle a los pastores que tú tienes libertad y que ellos no te controlan. Debes de guardar cierta independencia. ¿Está yendo usted a otra iglesia? Ahí están los síntomas. Ahí evalúese usted. Evaluémonos nosotros. Miren, cada vez que haya un buen sermón, no animes al predicador. Si te gusta el sermón, cállate, ya que muchos predicadores se perjudican a causa de la adulación. En parte esto tiene razón, pero de vez en cuando a los predicadores, a mí no, a algunos predicadores les gusta que les den en la espaldita, miren, estuvo bonita la predicación. Y de alguna manera eso los motiva a seguirse preparando, quizás mucho mejor, para dar una predicación. Aunque no es muy recomendable andar felicitando a los predicadores por el sermón. Porque el que da los galardones es el Señor. El que da las bendiciones es el Señor. Y hermano, varias ilustraciones que describen muy claramente el estado de la iglesia allá en Sardis. Y era como les digo, como un museo de animales disecados. Y usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo. ¿Se recuerda cómo les dijo el Señor a aquellos judíos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Miren, como flores artificiales. Y les hace un llamado al arrepentimiento, que así como Jesús les hizo ese llamado a la iglesia allá en Sardis, a Éfeso, a Pérgamo, a los de Tiatira, así también Dios hace un llamado a la iglesia de hoy en día. Y Jesús les dijo a aquella iglesia, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así dice el versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, le dice. Sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel. Se está dirigiendo ahora al remanente fiel de los verdaderos cristianos allá en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. ¿Ve? El Señor comienza con una exhortación: sé vigilante. Y esta exhortación, esa recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado,
2 veces había sido capturada, había sido invadida, debido precisamente a la falta de vigilancia. ¿Ve? Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados ahí en Sardis, que se sentían seguros y confiados por las murallas que tenían, por la posición que tenían, y que sus muros les ofrecían buena seguridad. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las de cualquier ciudad, que cualquier ciudad pueda levantar. Pero esto no nos debe a nosotros llevar a la relajación o al descuido de nuestra vida espiritual. Ciertamente nosotros decimos, no, mi vida está segura en Dios, mi vida está en las manos de Dios. Pero no nos relajemos, sino que debemos estar prevenidos, constantemente prevenidos, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento, por donde menos lo pensamos, por donde menos lo esperamos, llega la tentación. Recuérdese que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos relajamos, pues alguien dice por ahí, el que no ora, el diablo se lo devora. Un dicho. Entonces, la falta de alerta espiritual puede resultar muy costoso para usted y para mí. El apóstol Pedro exhortaba en ese sentido a la iglesia, al creyente: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está la Biblia, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Entonces Jesús le dice a la iglesia en Sardis: afirma las otras cosas que están para morir. ¿Ve? Parece que no todo estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban por morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas, si las llamitas no eran pronto avivadas, para que surgiera nuevamente la llama, iban a terminar apagándose. ¿Ve? Por eso yo, hermanos, les animo que oremos, vengamos a la oración, vengamos a la oración, vengamos a los estudios, invitemos, así como dice el himno, ese cantante que dijo: con una sola chispa se enciende un gran fuego. Seamos nosotros una chispita para encender a otro que ya se está apagando. Hermano, no se quede, vamos, pero sin regañar, pero tampoco, hermano, vamos, no se quede, porque si nosotros llegamos, está, hermano, que vaya, puro hielo se ha quedado, no, hombre, así con gracia del Señor, hermano, animémonos en el Señor lo ama, el Señor lo quiere utilizar, animarnos en el Señor. Así es que mire, hay que avivar estas ascuas, estos tizoncitos, para que la llama encienda. Entonces, en aquella iglesia habían algunos auténticos cristianos, creyentes, pero aún estos corrían el peligro de apagarse por completo en medio de ese ambiente asfixiante en el que estaba la iglesia. Entonces es una situación que no podían ser indiferentes o relajarse para llevar ahí la corriente con los demás, unirse a las actividades paganas, a las actividades del mundo. Debían empezar primero por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado, confrontar el error e influir con su ejemplo a la comunidad. Y con la palabra del Señor a la comunidad también. Influir con su ejemplo, influir con la palabra de Dios en la comunidad. Y es lo que nosotros debemos hacer: influir con mi buen testimonio en la comunidad, influir con la palabra de Dios. Eso debemos buscar, debemos tratar. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia. No les dice váyanse de la iglesia, porque si no se van a apagar.
y que comiencen otra nueva obra en otra parte de la ciudad. El Señor no hace eso. Dios los dejó ahí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran a la fidelidad del Señor. ¿Ve? Entonces nosotros, usted y yo, ¿cómo analizamos nuestra congregación? ¿Cuántos nos reuníamos antes? Llenábamos todas las bancas, poníamos sillas todavía allá. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues hay que darle fuego. No para que quemen, no que animarlos fervientemente. Que nosotros seamos esa llamita que les estamos dando calorcito para que se levanten una vez más en los caminos del Señor. Entonces Dios los dejó ahí a ellos a fin de llamar al resto para animarlos. Entonces usted está acá para hacer eso también, para llamar al resto, para llamar a los demás y compartir, contagiarles del gozo que el Señor les da. No obstante, si una iglesia deja de serlo, dice Apocalipsis 2:5, si te hubieses arrepentido, ¿ve? Si no te hubieses arrepentido, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces la separación puede ser la única alternativa en ese caso. El Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado. Ahí sí es necesario correr, es necesario salir. Entonces dice más la palabra del Señor, porque el Señor no había hallado sus obras perfectas. Tenían obras, quizás tenían obras, pero ¿qué dice el Señor? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí en Sardis la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban, con el criterio de Dios. ¿Ve? No se conformaban a la voluntad de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido aquel entusiasmo por avanzar hacia la madurez cristiana, por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de domingo se llenan y discurren de una forma animada, sino que cada creyente, cada hermano esté avanzando hacia la cruz. Eso es importante, que cada uno de nosotros vayamos creciendo espiritualmente, pareciéndonos cada vez más y más al modelo que tenemos. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Y este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Debemos, hermanos, tomar esto muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la tendencia a centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude. ¿Me comprende? Espera que Dios le apoye, le consuele en cada circunstancia de la vida, y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, nuestra lealtad y servicio a Él. Entonces, de alguna manera nosotros recibimos de Dios para darnos a Él, para entregarnos a Él. Por eso a veces yo me pongo a pensar en algunas ocasiones de hermanos que con frecuencia: mire, hermano, ore por mí, por esto y por lo otro, pero no aparece por la iglesia, no aparece a un culto de oración. Y hay que orar, porque hay que orar, y porque es la voluntad de Dios lo que pueda suceder en la vida de cada uno. Pero ahí vemos bancas vacías. Y decía un hermano: tiene problemas usted en su casa, tiene problemas en su trabajo. Ahí están las bancas, ahí están las sillas azules, alguien se acordará. Tiene dificultades, ahí está la silla, aquí está la casa. Pero no, tenemos problemas, pero no nos acercamos
a la casa de Dios. Dice la Biblia en el Salmo, no recuerdo exactamente dónde está, dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones ni siquiera tenemos que decirle, esto ya lo he dicho muchas veces, ni siquiera tengo que decirle: Señor, necesito esto, necesito lo otro. No, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Ahí está. No dejemos de asistir, hermanos. No dejemos de asistir, porque el Señor espera también de nosotros esa reciprocidad. Es como cuando le decimos a la novia: yo te amo, yo te quiero, y yo te quiero mucho de aquí a la luna, pero nunca le da un dulce, nunca le lleva un cafecito, no le muestra que la quiere. Nosotros le decimos: Señor, yo te amo, yo te adoro, pero en su casa nunca habla de Él. Y los novios sí, mira, que muchacho bien guapo, bien simpático, y aquella muchacha, hablamos de ellos, de ella, ¿va? Y nosotros del Señor no hablamos. Entonces, a eso nos llama el Señor. Acuérdate, le dice el Señor, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Ve? El resto fiel en Sardis, los buenos cristianos, los meros cristianos, hueso colorado, debían tener en cuenta, debían recordar lo que habían recibido, lo que habían oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y los habían llevado a su conversión. Es imprescindible, hermanos, que lo guardaran. Usted y yo, lo que nos trajo a Dios, debemos guardarlo. Debemos recordarlo. Bueno, a menos que otra intención, otro propósito lo haya traído, pero en el caso de una conversión real, lo que lo trajo al Señor, debemos recordarlo, la palabra de Dios, su Espíritu Santo nos trajo a Él. Entonces, seguramente habían dejado de leer las Biblias los hermanos allá en Sardis. Seguramente habían dejado de asistir, seguramente habían comenzado a mezclarse con las tradiciones de afuera, con las tradiciones paganas, y habían dejado de alimentarse de la verdad. Y eso es un peligro, ese es un riesgo, hermanos, en nuestra vida como cristianos, dejar de alimentarnos. Por eso siempre animamos, hermanos, vengamos a los estudios, vengamos a la oración. Este es el alimento de nuestro espíritu, de nuestra alma. La oración es una vitamina para nosotros, es una fuerza que el Señor nos ha dejado, un arma también que el Señor nos ha dejado para vivir en este mundo, dice la palabra del Señor, sobrios y piadosos. Entonces, eso estaba pasando. Ellos habían dejado de leer la palabra de Dios. En ese caso le faltaba una buena dieta espiritual y que les habría llevado a estar fuertes, teniendo una buena dieta espiritual, una buena dosis de la palabra de Dios. Al contrario, cuando nosotros dejamos de alimentarnos, de comer verdura, de comer moras, de comer carnita de vez en cuando, huevo, leche, cuando dejamos de comer bien, vamos flaqueando, nos vamos muriendo poco a poco. Y eso pasa en el cristiano. Deja de asistir, deja de orar, deja de leer la Biblia, se va muriendo lentamente. Entonces es necesario que en la iglesia, allá en Sardis como en la nuestra, comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente, para estar como el Señor les estaba demandando, gorditos espiritualmente, arrepentidos constantemente delante del Señor. Dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Vemos una vez más, tenemos una llamada del Señor a velar, a estar vigilantes. Algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había pasado en su historia, que habían sido invadidos por no estar vigilantes. Y vemos ahí una promesa a los vencedores.
Dice el versículo 4 y 5: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, un llamado a escuchar, un llamado a recordar, un llamado a volver a alimentarnos saludablemente de la palabra de Dios. Amén. De la oración, de la comunión, a alimentarnos también de ese gozo que Dios da cuando le alabamos, cuando le cantamos, le exaltamos. Y vemos estas frases recurrentes en todas las cartas que enfatiza la responsabilidad de oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y de nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esa solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. El Señor le dijo a aquel hombre, Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús promete a los cristianos que se conservan puros en medio de esta inmundicia del mundo de pecado, que sus nombres, dice, permanecerán imborrables del libro de la vida, y que un día Él nos confesará delante del Padre. Entonces, hermanos, la vida de integridad es posible solo cuando se ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. ¿Ha tenido usted un encuentro realmente personal con el Hijo de Dios? Qué bueno, qué bueno. Y si no lo ha tenido, pues yo le animo en esta tarde a que analice, revise el día en que usted levantó su mano, si fue sincero, si fue sincera, o fue porque le ofrecieron algo, o fue porque... Y entonces es mejor que haga un pacto con Dios, haga un pacto con el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre y buen Dios, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien nos sustenta, Padre, día a día, nuestra alma. Señor, esta tarde hemos recordado, Padre Celestial, esas palabras de tu Hijo Jesús a la iglesia de Sardis, Padre. Permite, Señor amado, que nosotros, como tu iglesia en la actualidad, podamos apartarnos solamente para ti, podamos volvernos a la sana doctrina, a escuchar, a leer, a tener esa relación, esa comunión contigo diariamente, Padre. Toca, Señor, anima, Señor, a todos aquellos que por alguna razón, extraña razón, se han quedado, Señor, en los caminos santos, Padre. Por alguna razón, Señor, se han quedado, Señor, en sus casas. Por alguna razón, Señor, se han debilitado. Nosotros te pedimos por ellos, Padre, para que cobren fuerza, cobren ánimo por medio de tu Espíritu Santo que ha llegado a sus vidas, Padre Celestial. Para que cobren fuerza, Padre Santo. Y Señor, que cada uno de nosotros podamos ir satisfechos, Señor, con tu palabra y amorosos de seguir, Dios eterno, disfrutando. Señor, que podamos albergar en nuestro corazón esa intención, Padre Santo, de seguir glorificando tu nombre, de seguir exaltándote y serte fiel, Padre eterno. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Oh Dios, llévanos con bien, sin ninguna dificultad, Señor, a nuestras casas, que podamos descansar y el día de mañana, Señor, podamos una vez más venir y darte gloria, venir, Señor, y poner en tus manos, Señor, algunas peticiones que ya tú las sabes, Padre, pero te gozas, Padre Celestial, cuando acudimos a ti en necesidad. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.